Explique a qué se debe la importancia del estudio del derecho romano. Es la base y conciencia del estudio del derecho, ya que nos acostumbra a tener una mente en sentido jurídico que nos ayudará a resolver los problemas profesionales y personales. Y esta estructura el derecho civil hispanoamericano y gran parte del europeo. ¿En qué consistió la trascendencia del derecho romano hasta nuestros días? Se convirtió en una ciencia universal que separa lo jurídico de lo religioso, y eso permitió que el derecho trascendiera. ¿Cómo interpretaría usted la definición dada por Celso al considerar el derecho romano como el arte de lo bueno y lo equitativo? Es una ciencia que trata de adaptar los medios a su fin, alcanzando la convivencia pacífica de la sociedad, estableciendo una conducta igual para los individuos, persiguiendo lo bueno y lo equitativo. ¿Cómo se definió la justicia en el derecho romano? La justicia es la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo suyo, ya que la justicia es distributiva. Señale dos elementos destacables en este concepto. Justicia en el derecho romano, que es constante, voluntaria y distributiva. ¿A qué se llama jurisprudencia? Es la ciencia y la práctica del derecho. Es la virtud del medio por el cual se discierne y distingue lo bueno y lo conveniente de lo malo y de lo injusto. Es la ciencia definida de las cosas divinas y humanas, y de la ciencia de lo justo y de lo injusto. ¿Cuándo decimos que una norma es inicua según los principios del derecho romano? Es cuando la norma no resuelve problemas, es inexacta y carece de identidad. ¿A qué se llamó derecho público? Es el conjunto de normas que regula la constitución del Estado, la actividad de los funcionarios y servidores públicos, y está clasificado en tres objetivos: organización de cultos, organización política y relaciones internacionales. Y la característica fundamental es que es de carácter obligatorio. ¿Qué diferencia tiene con el derecho privado el derecho público? El derecho privado regula entre los particulares, sus familias, sus patrimonios, a través de negocios jurídicos o negociaciones, y jurídicas siempre serán a voluntad. Se clasifican en derecho natural, derecho de gente y derecho civil. ¿Qué importancia se le atribuye al derecho de gente y cuándo es que éste aparece? Aparece cuando Roma comienza a expandirse a raíz de las conquistas, y se le atribuye en regular las relaciones entre los llamados peregrinos y los ciudadanos romanos. Se aplica a los extranjeros, y su importancia es que este es un derecho más flexible que busca alcanzar la justicia. ¿En qué consiste el derecho civil romano y qué lo caracterizó? Es un derecho exclusivo del ciudadano romano y es un derecho rígido y estricto. ¿A qué obedece la aparición del primer Estado romano? Obedece a la conjunción de tres tribus: los latinos, los etruscos y los sabinos. El desarrollo de fuerzas productivas como la arquitectura, agricultura, ganadería y orfebrería, lo que originó la propiedad privada. Señale tres órganos de gobierno y explique uno de ellos: el rey, el senado, los comicios, la gens, la familia, los patricios, la plebe, los clientes y la organización religiosa.
¿A partir de qué momento es que podemos hablar de conflictos políticos en este primer estado? A partir del gobierno de Servio Tulio, el censo y la creación de la Reforma Serviana. Señale cuáles fueron las causas de la caída de este primer estado. Las causas de la caída del primer estado se deben a la forma serviana, los abusos de Tranquino el Soberbio, la expulsión de los etruscos, la mala administración del gobierno y la revolución de la nobleza romana. ¿A qué se llamó more maiore consuetudo? Se le llamó al derecho consuetudinario de los mayores y son de carácter religioso. ¿Qué representó este primer estado? Representó a la costumbre de los antepasados, es decir, a la fuente formal del derecho. ¿Por qué se dice que la sentencia de los magistrados es la primera fuente del derecho? Porque reconoce la existencia y obligatoriedad de esa norma para resolver controversias, es decir, no es la costumbre sino la decisión. ¿Por qué se dice que las leyes reales no son consideradas leyes jurídicas? Porque son de carácter religioso. Explique cuáles fueron las principales causas por las cuales cae la monarquía. La causa de la caída de la monarquía se debe a la forma serviana, los abusos de Tranquino el Soberbio, la expulsión de los etruscos, la mala administración del gobierno y la revolución de la nobleza romana. Explique qué caracterizó al gobierno republicano romano. Se caracterizó por su carácter consuetudinario. Mencione 3 facultades de los cónsules en la República: mando policial, administración de justicia, mando militar, altas facultades financieras y consulares al Senado. Nombre recibido en conjunto de estas facultades recibió el nombre de imperio. Explique en qué radica la importancia de la ley de las 12 tablas. Fue la primera ley escrita que contiene una compilación de todas las normas hasta este momento que separa lo jurídico de lo religioso. ¿En qué consistió la interpretatio? Consistió en la fuente del derecho de la República que sirvió para interpretar la ley de las 12 tablas y adaptarla al futuro. ¿En qué radica su importancia? En prolongar la existencia de la ley de las 12 tablas. Señale cómo se interpretó la ley de las 12 tablas. Haber logrado separar por primera vez en la historia universal las reglas jurídicas de las reglas religiosas. Formas de adquirir la propiedad. Mancipatium, venta formal. Usupatium, posesión continua e interrumpida de una cosa, llamados invasores. La regulación de las transiciones comerciales por el Nexum, que es el primer y más antiguo de los contratos. Aparecen los primeros contratos escritos. ¿A qué se llamó el jus edecendi? A la facultad que tienen los magistrados para emitir edictos. Su importancia sirve para prevenir situaciones no previstas en el derecho civil. ¿Cómo se llamó la relación que guardó con el derecho civil? Se llamó dualismo o paralelismo. Explique cuáles son los logros políticos y jurídicos alcanzados por los plebeyos en este periodo. Se crea la ley Hortensia, que deja sin efecto a la ley que prohibía el matrimonio entre patricios y plebeyos, y autoriza por primera vez que las mujeres podían heredar lo de los paterfamilies, las herencias. Se crea la poetelia papiria, el embargo judicial, y se termina el Nexum. Explique a qué se debió la caída de la República Romana. A la mala distribución de la riqueza, los conflictos civiles entre los patricios y plebeyos y por los malos trabajos de los cónsules.
Explique qué tipo de gobierno estableció realmente el emperador Octavio. Consistió en la diarquía, gobierno de dos personas, Octavio y el Senado. ¿Por qué este periodo fue llamado el Alto Imperio? Porque Roma entra en un periodo de paz, conocido como la Paz Octaviana. ¿Por qué se conoce al Alto Imperio como el periodo clásico del derecho romano? Por el desarrollo que alcanza el derecho romano al convertirse en ciencia. Mencione dos de las fuentes del derecho más importante de este periodo: las costumbres, leyes comiciales, senados consultos, edictos perpetuo de Salvo Juliano y el Ius Public Respondendi. ¿A qué se debió la decadencia del Imperio Romano? A la lucha por el trono, la división del imperio en dos partes y la reforma del emperador Diocleciano. Señale qué papel jugó el cristianismo dentro del derecho en el Bajo Imperio. Se convirtió en la religión oficial del Estado y sirvió para suavizar los temas relacionados con la esclavitud y la relación en los divorcios en el matrimonio. ¿Cuál es la situación económica, política y social existente en el Bajo Imperio? La situación económica fue la devaluación de la moneda y la infiltración de los impuestos. En situación política fue la dificultad para gobernar un territorio tan extenso, y la situación social era el sistema rígido de una división en clases sociales. Explique en qué consistió la ley de citas. Consiste en citar a los juristas, jurisconsultos del periodo clásico para dar solución de controversias. Explique qué importancia se le atribuye al Código de Justiniano. Su importancia se le atribuye a que es un código de carácter universal que recopila todo el derecho del Alto y Bajo Imperio. ¿Cómo lo clasificó en su contenido? Lo clasificó en 4 libros: Código, Digesto, Institutas y Novelas. Explique brevemente cómo trascendió el derecho romano hasta nuestros días después de la caída del imperio. El derecho romano trascendió debido al renacimiento que aparece en la escuela de los glosadores, los posglosadores, interpretando lo que ya había sido interpretado, y la escuela de los historiadores, que se dedicaron a estudiar las causas históricas del derecho romano desde sus inicios.